Como siempre, comenzamos todos los estudios de la palabra de Dios conectando un salmo con algún texto bíblico. El salmo de esta mañana, y si ustedes pueden encontrar una Biblia, por favor, no importa la versión, el Salmo 27, que creo que es realmente muy decidor para todos nosotros. Salmo 27 dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, oh Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es un salmo, sin duda, para estos tiempos, un salmo que nos puede confortar, que nos puede animar, también que nos puede desafiar, que nos puede hablar. Y espero que esto sea una realidad para cada uno de nosotros esta mañana. Lamento no tener música envasada, estoy recluido y confinado en mi habitación. El resto de mi familia también lo está en el resto de la casa. Estamos en cuarentena autoimpuesta por razones obvias y por lo que está pasando en el mundo. Quisiera que esta mañana pensemos en lo siguiente, y es el tema, el título de este mensaje es Preguntas silenciosas. Quiero que vayamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, los versículos 1 a 5, que es el texto que vamos a esta mañana a estudiar, y vamos a dejar que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Lucas, si lo pueden buscar por favor, capítulo 13, versículos 1 al 5. Dice: en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas escribió su evangelio para que todos entendieran que las buenas noticias, y ya hemos estudiado esto antes, ¿no? Las buenas noticias son un mensaje, una noticia que siempre demanda respuesta. Esa es una característica de las buenas noticias. Entonces Lucas escribe
su evangelio para que todos entendieran que esas buenas noticias eran justamente para todos. Ese es el tema central del libro de Lucas, tanto para judíos como para gentiles. O sea, los destinatarios eran las personas de todo el mundo de aquella época. Hoy este libro entonces es relevante para todos. En su libro, en su evangelio, Lucas presenta a Cristo como el prometido Mesías, pero también presenta el cumplimiento del plan cósmico de Dios en la persona de Cristo, que ya se había revelado desde el Antiguo Testamento. Y destaca algo importante, que al aceptar la verdad entregada por los apóstoles acerca de poner su fe en Cristo como Hijo de Dios, recibirían el Espíritu Santo, también llamado el Espíritu de vida. Y esto es relevante. Ahora, algo interesante de este libro es que Lucas tiene tres propósitos claros a compartir con creyentes, pero también con no creyentes. Y si bien estamos tomando un texto de solo 5 versículos, necesito dar el contexto de todo el libro y luego el contexto alrededor de ese texto para que lo podamos entender bien. El primer propósito que Lucas, escribiendo su evangelio, tiene es asegurarse de que lo que se les había enseñado por parte de los apóstoles sobre Jesús era verdad. Y esa es una de las razones por las cuales Lucas usa tantos nombres de personas vivas en la fecha en que fue escrito su evangelio, personas que fueron testigos presenciales y que, mencionándolas, entonces podrían desmentir lo que él estaba presentando. Eso es lo primero. El segundo propósito es que presenta el rechazo de los judíos hacia Jesús, así también como la entrada de los gentiles al reino de Dios, y esto se ajustaba al plan cósmico de Dios. El que los gentiles, como muchos de las personas hoy en día, tengamos participación en el plan de Dios, siempre fue desde el principio el plan de Dios. Así como tampoco le tomó por sorpresa a Dios el rechazo de parte de los judíos hacia la persona de Cristo. Dios ya lo sabía. Y en tercer lugar, el tercer propósito que tiene Lucas escribiendo su evangelio es dejar claro las enseñanzas referentes al fin de los tiempos y que el regreso de Cristo no sería inmediato, pero sí sería seguro. Y por ello los creyentes debían estar atentos y expectantes. Atentos a las señales y expectantes de lo que viniera. Bueno, quisiera que compartamos un texto este día. Es el texto de Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. El texto se encuentra en medio de lo que escribe Lucas, y quisiera que viéramos el contexto amplio de ese pasaje, o sea, desde el capítulo 12 anterior, y de qué está hablando Lucas, para poder entender cómo llega a estos versículos. Si ustedes van al capítulo 12, abren un poquito la Biblia más atrás, comienza hablando Lucas de la levadura de los fariseos. Luego de los versículos 4 a 7, habla de, en realidad, a quién se debía temer. Y aquí lo que establece Lucas es que a quien se debe temer, por palabras de Jesús, es a Dios, no al enemigo. Más adelante, de los versículos 8 al 12, nos habla de qué pasa a quienes confiesan a Cristo delante de los hombres. En los versículos 13 al 21 nos relata la historia del rico insensato. De los versículos 22 al 31 nos habla del afán y de la ansiedad y nos dice: busquen primero el reino de Dios y el resto será añadido. De los versículos 32 al 34 nos habla de los tesoros en el cielo, y es interesante porque comienza con las palabras no tengan temor y termina diciendo: donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Más adelante, los versículos 35 al 40 nos relata la historia del siervo vigilante, y de los versículos 41 al 48 la historia del siervo infiel. Pero también nos advierte de los versículos 49 al 53 que Jesús va a ser causa de división. De los versículos 54 al 56 nos advierte cuando no reconocemos las señales de los tiempos, y los versículos 57 al 59 de que hay que estar atento para arreglarse con su adversario, estar sin deudas, digamos. Ahora, como verán, es una interesante progresión en el capítulo anterior que desemboca en el pasaje que hemos leído del capítulo 13, de los versos 1 al 5.
Pero ¿de qué comienza a hablar después de ese pasaje? En el capítulo 13, de los versículos 6 al 9, Jesús enseña la parábola de la higuera estéril. Versículos 10 al 17, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Versículos 18 al 19, Jesús enseña la parábola de la semilla de mostaza. Los versículos 20 al 21 enseña la parábola de la levadura. De los versículos 22 al 30 le preguntan acerca de la salvación y él responde haciendo referencia a la puerta estrecha, que no todos se van a salvar. Y el versículo 31 al 35 finaliza entonces Jesús lamentando al ver a Jerusalén. Ahora, volvamos nuevamente por favor al pasaje, a los versículos 1 al 5 del capítulo 13. Hemos visto el propósito del libro de Lucas, hemos visto el contexto mayor. Ahora volvamos al pasaje para ver de qué está hablando inmediatamente, de qué se está hablando inmediatamente antes o después de ese pequeño pasaje. Recordemos, lo previo al pasaje, Jesús estaba hablando de las señales de los tiempos y de prepararse sin tener deudas pendientes. Y lo que viene después de ese pasaje es que a través de la parábola de la higuera estéril, Jesús advierte sobre las consecuencias de no dar frutos. Estos dos son conectores que necesitamos entender porque son como paréntesis del pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Ahora bien, nuevamente, ¿qué dice el pasaje? Dice que algunas personas le estaban contando a Jesús de un grupo de galileos que habían sido ajusticiados y que su sangre fue mezclada con los sacrificios, con sus sacrificios que ellos estaban haciendo por parte del gobernador romano Pilato. Jesús en el pasaje les contesta con una pregunta. Si es que ellos creían que estos galileos habían sufrido esa calamidad porque eran peores que los demás galileos. La respuesta a esa pregunta fue un no. Y les dice Jesús que si no se arrepienten, ellos morirían igual. Y les da otro ejemplo. Los 18 que habían muerto en un accidente cuando cayó la torre de Siloé. Y les vuelve a preguntar si ellos pensaban que habían muerto esas personas porque eran más culpables que el resto de quienes vivían en Jerusalén. Nuevamente Jesús les dice no. Y vuelve a dirigirse a ellos, repitiendo lo que ya les había dicho. Si no se arrepienten, morirán igual. Esta no era una historia muy conocida. De hecho, solo Lucas la menciona, estos versículos. Y no hay más referencias a estos versículos en todo el Nuevo Testamento. Ahora veamos. ¿Con quiénes estaba hablando Jesús? De acuerdo a ese pasaje. Dice que con una multitud de personas que se agolpaban, si vemos los textos anteriores, que se agolpaban para oírlo al llegar a cada aldea y pueblo. Ahora, Jesús iba desde Galilea camino a Jerusalén. No se nos dice en este pasaje quiénes más estaban con él, pero como vemos en el resto del pasaje anterior, el capítulo 12, Jesús iba con sus discípulos. Y entre la multitud, por cierto, entonces habría muchos tipos de personas. Son algunas de esas personas que le cuentan a Jesús, quizás como noticia de lo que había hecho Pilatos, aquel gobernador romano a quien conocemos muy bien, aquel que luego se lavaría las manos ante el juicio y castigo a Jesús. ¿Qué había hecho Pilatos? De acuerdo al pasaje, había matado a esos galileos y mezclado su sangre con la sangre de sus sacrificios. O sea, estos galileos estaban cumpliendo la ley. Estaban adorando a Dios, estaban haciendo sacrificios. En ese contexto fueron asesinados y su sangre se mezcló con la sangre de animales. Ahora, recordemos que los judíos hacían normalmente sacrificios de animales donde se derramaba sangre, pero los judíos jamás harían sacrificios humanos. De hecho, eso estaba totalmente prohibido por la ley y por los mandatos de Dios, y por tanto, hacerlo sería una profanación del nombre de Dios mismo. Pero para los romanos, y recuerden que Pilatos era romano, la cosa era muy distinta. Ellos eran más, abiertos de mente. Por ejemplo, en la arena romana, las luchas de los gladiadores permitían la muerte de personas, aunque la ley romana prohibía los sacrificios humanos. Y cada juego donde se mataban, se sacrificaban personas en la arena romana, era en realidad ofrecido a sus dioses. Entonces, en la realidad, los romanos sí lo hacían. Además, los romanos estaban conquistando un mundo tan diverso, incluyendo lugares donde sí se hacían sacrificios humanos, como por ejemplo los celtas. Los romanos habían tomado poder ahí. Y por cierto que los romanos permitían que las demás religiones
y creencias coexistieran con ellos, siempre que su propia religión se pudiese mezclar con aquellas. Entonces, convivir con otras creencias y aceptarlas para los romanos era algo, digamos, habitual. Pero para los judíos, en cambio, esto no era posible. Entonces de eso estaban hablando con Jesús estas personas. O más bien le estaban contando a Jesús de cómo estos galileos que estaban haciendo sacrificios, que estaban sirviendo a Dios, que estaban adorando a Dios, habían muerto de una manera no solo dolorosa, sino además de la manera que ningún judío podría resistir morir, que era mezclando su propia sangre con sangre de animales. En otras palabras, los romanos, matando a esos galileos de esa forma, habían profanado el nombre de Dios. Y esos judíos muertos habían sido tan malos que se lo habrían merecido. Posiblemente eso estaba en la mente de algunos de los de la multitud que le estaban contando esta noticia a Jesús, lo que llevó a Cristo a hacerles esa pregunta. Recordemos que Jesús conocía los corazones. Aquí, otro aspecto que no debemos dejar de lado, es que esos galileos estaban haciendo algo bueno, según la ley, ofrecer sacrificios. Eran, al parecer, gente piadosa, gente buena haciendo algo bueno. ¿Cómo podría morir entonces? Seguramente en la mente de las personas que estaban hablando con Jesús había muchas preguntas. Debemos tomar en consideración otro elemento. A Jesús se le conocía como Galileo. Y esta gente le está contando a Jesús lo que les pasó a este grupo de galileos que eran de la misma tierra de Jesús. Sería para apelar a la simpatía de un Galileo como Jesús por otros galileos que fueron muertos, apelando hacia la normal simpatía con gente de la misma tierra de él. ¿O sería una forma velada de crítica? Porque siendo esos galileos, y parece que merecían morir de esa forma, que otro Galileo como Jesús viniera a enseñarles, por lo tanto no tendría autoridad moral para hacerlo. En realidad no sabemos, solo podemos especular al respecto. El asunto es que ellos le cuentan lo que pasó con ese grupo de galileos, creyendo que estos galileos habían sufrido esta calamidad porque eran peores que los demás galileos. Y Jesús les responde. Pero un momento, ellos no estaban preguntando, vean el texto. Esa gente que le estaba contando a Jesús no le estaba preguntando, le estaba contando. Ellos le estaban simplemente contando. No vemos ninguna pregunta allí. Y sin embargo Jesús les responde. ¿Por qué? Quizás porque ellos no se atrevían a hacerle la pregunta directamente, o lo estaban haciendo velada o cobardemente, o quizás porque no sabían cómo preguntarlo, o quizás porque no parecía que tenían preguntas, o aún no estaban haciendo las preguntas, quizás vendrían más adelante, o simplemente eran preguntas silenciosas. Pero sí hay una respuesta por parte de Jesús. Si la hay, es que sí habían preguntas, quizás silenciosas, pero las habían en la mente y en el corazón de aquellos que le estaban contando la historia de los galileos muertos. Quizás en ocasiones eso mismo pasa con nosotros. No nos atrevemos a hacerle preguntas a Dios, o no sabemos cómo hacerlas, o pensamos que no tenemos preguntas, o aún no aparecen las preguntas. Pero la realidad es que Cristo siempre tiene respuestas para todas aquellas preguntas que ni aún hacemos. Jesús tenía respuestas, aunque nosotros pensemos que no estamos haciendo preguntas. Tiene respuestas hoy. Quizás sea el momento de hacernos las preguntas sin esconder los miedos a hacerlas y hacerlas a Jesús. En este caso, Jesús les hace una pregunta que desnuda lo que ellos pensaban y quizás no se atrevían a reconocer. Que estos galileos habían sufrido esta calamidad porque eran peores que los demás galileos. Aquí, sin embargo, estaba implícito todo lo demás. No solo los galileos, sino los demás judíos o los demás, incluyendo a los gentiles. Y estaba implícito el hecho de preguntar o quizás reclamar a Dios de cómo puede permitir que le pasen cosas terribles a aquellos que lo adoran, a aquellos que le sirven, que incluso le ofrecen sacrificios. ¿Cómo le pueden pasar cosas malas a gente que se supone buena? ¿O sería que estos galileos eran peores que los demás
y por eso murieron de esa forma? ¿Se merecían morir así? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Qué preguntas nosotros nos estamos haciendo hoy? ¿Es que acaso los chinos y los italianos son peores que los demás habitantes del planeta porque se han alejado de Dios y merecen morir así con un virus? ¿Y qué del resto? ¿Los que están enfermando y muriendo son peores que los demás? Y si nos toca a nosotros, ¿es porque lo merecemos más que otros? ¿Por qué nosotros también estamos siendo afectados? ¿Y por qué no nos podría pasar algo malo si nosotros le reconocemos y adoramos? ¿Qué respondería Jesús? La respuesta a la primera pregunta de parte de Jesús sería un categórico no. No porque uno se merezca morir o sufrir lo hará. Pero Jesús no queda allí. Les dice que si no se arrepienten, ellos morirían igual. Pero aquí, ojo, nuevamente debemos detenernos. Estas personas le estaban contando algo acerca de unos galileos. Y Jesús les hace una pregunta desnudando sus pensamientos y les responde con un no. Pero ahora les advierte que si no se arrepienten ellos, morirán igual. Pero ojo, ellos estaban hablando de los galileos. ¿En qué momento entraron ellos al baile? Ahora Jesús los mira y ya no se trata de los galileos, sino de ellos. Y les dice que si no se arrepienten ellos, ya los galileos no aparecen en la escena. Si no se arrepienten ellos, quienes les estaban contando la historia, morirían igual. ¿Qué significa esto? Al menos que morirían de la misma manera, o sea, horriblemente y sin culpa especial. Debían arrepentirse. ¿Pero de qué? Ellos eran judíos, el pueblo santo, el pueblo especial, el pueblo apartado, el pueblo que cumplía todas las normas, todas las leyes, todas las reglas, todos los preceptos de la religión. Eran los honestos, los generosos, los cumplidores y realizaban sacrificios constantemente. Jesús les expresa en esto que ellos, pese a toda su religión, si no se arrepentían, morirían igual. En griego la palabra usada es metanoia, que se traduce como arrepentimiento. ¿Y qué significa? Es el cambio de la mente, de la dirección de la vida, del corazón, de todo. Dejar de pensar que ellos podrían ser considerados mejores porque eran especiales. Tenían que dejar de pensar que por el ser el pueblo de Dios a ellos no les pasaría nada malo. Y cada vez que les pasaba algo malo, era porque habían hecho algo malo. Entonces pensaban que era un castigo de Dios. Y si les pasaba algo bueno, tener trabajo, recursos, salud, bendiciones, entonces ellos pensaban que eso les pasaba lo bueno porque eran buenos. Debían cambiar esa manera de pensar para que cambiara su manera de vivir, diría más adelante Pablo. Debían arrepentirse de creer que Dios les da cosas buenas a los buenos porque se lo merecen y que por tanto nada malo les podría tocar. Dejar de pensar en un Dios que les pagaba las buenas acciones o su santidad y pasar a entender que nada de sus vidas en realidad podría honrar completamente a Dios. Y por cierto, considerar que a los buenos, a los que Dios llama buenos, no porque lo sean, sino porque se han humillado ante Dios, también les pasan cosas malas. De esa manera, no morirían igual que los demás. ¿Y cómo mueren los demás? Sin sentido y sin propósito. El sentido nos dice que hay dirección, que sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y el propósito nos dice que estamos en este camino por y para algo, dando frutos. Sí, es cierto, todos vamos a morir igual, pero porque todos vamos a morir, evidentemente, pero pocos mueren sabiendo con certeza de dónde vienen y hacia dónde van. Y en el camino cumplen los propósitos de Dios. O sea, no tenemos por qué morir igual que el resto, de la misma manera que los demás. Si no nos arrepentimos, moriremos de las dos formas igual que ellos. Moriremos porque a todos nos toca morir y moriremos igual que los demás, sin sentido. A menos que nos arrepintamos de vivir sin sentido, podremos morir con sentido. Sin duda es un mensaje para los que somos el pueblo de Dios. Hoy no se trata de los galileos, de los judíos
o de los chinos, o de los italianos, o del resto de los chilenos. Hoy, este mensaje se trata de nosotros. Y para que no haya duda, Jesús, a quienes les estaban contando la historia, les pone otro ejemplo más conocido. El ejemplo de la torre de Siloé. ¿Por qué? Por algunas razones. Primero, porque normalmente una torre daba seguridad. En ese caso, la caída de la torre mató a 18 personas. En segundo lugar, porque no parece haber sido una causa directamente humana el que haya caído sin un accidente, o sea, algo fuera del control humano, no por algo que ellos estuvieran haciendo. Por cierto que fueron personas que lo construyeron, pero su propósito no fue matar personas, pero gente murió. Jesús en este nuevo ejemplo hace dos cosas. Primero, hace que se rindan ante la evidencia de que en la vida hay cosas fuera de nuestro control. Y en segundo lugar, la pregunta sobre la culpabilidad ahora se amplía a todos los habitantes de Jerusalén, judíos y gentiles, galileos, publicanos, celotes, sacerdotes, cobradores de impuestos, fariseos. Nadie se escapa ante la realidad. Les pregunta si ellos creen que la muerte fortuita era por su culpa, por algún tipo de culpa frente a todos los demás. Porque muchas veces ellos pensaban que sufrir era el resultado de su pecado personal. Pero con esta historia Jesús les hace ver que no porque unos sean más culpables que otros, sufrirán más o menos que otros. O incluso les llegará la muerte por la culpa a algunos. ¿Es que a los demás entonces no les llegará la muerte? Sería absurdo, pues dejaría la vida eterna en manos de aquellos que se consideran a sí mismos justos. Y sabemos que estos son justamente los que Dios rechaza. Por eso nuevamente Jesús tiene que ser categórico en su respuesta y les dice no. Y vuelve a dirigirse a ellos repitiendo lo que ya les había dicho antes. Si no se arrepienten, morirán igual. En la primera historia que les cuenta Jesús, que le cuentan a Jesús, gente murió y fue doloroso. Además era gente que al parecer estaban adorando a Dios, haciendo lo bueno. Y eso lo hacía mucho más doloroso. Pero es seguro que no solo fue doloroso para quienes murieron, también fue doloroso para el resto, para la gente que los conocía, que los amaba, porque se les contaminó con sangre. Posiblemente ni siquiera pudieron enterrarlos, ni tocarlos, ni darles el último adiós, porque la ley judía no se podía tocar a un muerto que había sido profanado. Cuánta similitud hoy en varios sentidos podemos tener con la pandemia que está afectando al mundo. Jesús en el contexto nos desafía a reconocer las señales de los tiempos y solo nosotros estamos en condiciones de hacerlo. Pero ello nos debe llevar a prepararnos y como iglesia a arrepentirnos de creer algo sobre nosotros mismos, pues Cristo conoce nuestros pensamientos y sus respuestas hoy desnudarían los pensamientos arrogantes. En la segunda historia la gente murió y también fue doloroso para ellos y para sus seres amados. Muertes sin sentido, pero fue fortuito. No tenía nada que ver con estar haciendo lo malo o lo bueno, ser buenos o malos. Solo iban pasando por la calle y la muerte les llegó. Era la gente de la calle ahora, y no solo los piadosos los que murieron. También ellos debían arrepentirse, porque la muerte no discrimina. Entonces este es un mensaje para creyentes y también para no creyentes. Para arrepentirse, para no morir finalmente. Ya sea que estemos sirviendo a Dios o simplemente vamos caminando despreocupadamente por la vida, Cristo nos hace un llamado a arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, moriremos igual. Igual vamos a morir, pero que no sea sin sentido, sin propósito. El resultado de tener un propósito es que damos frutos. Recuerden que Jesús está hablando con judíos acerca de judíos y gentiles. Luego de este pasaje Jesús cuenta la parábola de la higuera estéril. Es la que sigue a continuación en el versículo 6. Los que busca allí Jesús en la higuera, nos dice el texto, son frutos. ¿Qué tipo de frutos Jesús busca hoy en día de su iglesia? ¿Cuáles son los frutos que la palabra de Dios demanda de todos quienes le buscan? Ya los hemos visto antes, frutos de arrepentimiento, frutos de justicia, esto es vivir para Dios, frutos del Espíritu y frutos de reproducirse en otros, darle esperanza a otros.
Todos vamos a morir. ¿Qué tipo de frutos dejaremos en la tierra y qué frutos le presentaremos a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo se aplica esto en tu vida hoy? En un contexto de pandemia, de riesgo en que no podemos salir, en que todos puedan sufrir o morir sin discriminación. ¿Qué haremos? ¿Cómo y para qué, por ejemplo, estamos usando las redes sociales? ¿Para desesperarnos o para llevar fruto? Y mucho fruto. ¿Cuál es nuestra respuesta hoy frente a la pandemia? Para terminar, solo quiero mencionar las palabras de Cristo que aparecen en el mismo contexto en el capítulo 12, cuando Jesús se dirige directamente a sus discípulos, y nosotros lo somos. Por lo tanto, este mensaje es para cada uno de nosotros. Palabras de Jesús. Ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Quisiera que pudiésemos unirnos todos en oración por nosotros, por nuestras familias, por nuestros países, por el mundo, por creyentes y no creyentes, por judíos y gentiles, por cristianos, por ateos, por musulmanes, por budistas. Oremos para que el Señor tenga misericordia, pero oremos también para que el mundo se arrepienta y tenga vida eterna. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a meditar cada día en ella y usar los medios que tenemos, Señor, tomando los resguardos para llevar a otros hacia ti. Guíanos a arrepentirnos, Señor, de nuestra arrogante percepción de que por ser tus hijos nada malo nos podría pasar. Al contrario, Señor, que seamos humildes frente a Él, que reconozcamos que cosas malas pasan a personas buenas, pero que no nos consideremos nosotros buenos, sino tu Padre nos designa así. Guíanos, Señor, no solamente esta mañana, sino durante todo este tiempo de cuarentena, a ser creativos, ingeniosos, a pensar en cómo llevar un mensaje de arrepentimiento a este mundo. Consolar también, ser sabios en ello. Señor, dar esperanza más que condenación. Te suplicamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que durante este tiempo pudiésemos estar orando, unos por otros, pero sobre todo por aquellas personas que aún no conocen a Dios, que no se vayan de este mundo sin tener esa oportunidad. Oremos por cada uno de ellos y por cierto también por los nuestros, para que tengamos la certeza de que si nos hemos arrepentido, sin duda el Padre ya nos ha regalado el reino y por lo tanto podemos vivir y morir con esperanza. Que el Señor les bendiga a cada uno. Gracias, mil gracias por haberse unido a este tiempo.